Me dijo cuando ya. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración, amén, para darles inicio a la escuela dominical el día de hoy. Vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias esta mañana, Dios. Nos acercamos delante de tu presencia, Padre. Agradecerte por esta bendición que nos das, Padre, de estar reunidos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios, que tomes control de ese servicio desde principio a fin. Que todo sea para la gloria de tu nombre, mi Dios. Ayúdanos en todo momento, que seas el centro de esta reunión en nuestras vidas. Que podamos concentrarnos, Señor, en exaltarte, en buscar tu rostro, Dios, en atender al consejo de tu palabra, Padre Celestial, como bien nos es necesario cada día. En nombre de Jesús te pedimos, Padre Celestial, que en esta hermosa mañana, desde este inicio hasta el final, Señor, que tu nombre sea exaltado. No solamente, Señor amado, con las alabanzas, sino con nuestra misma vida, Padre. Que podamos alabarte, que podamos darte la gloria, mi Dios, en nombre de Jesús. Y que de esa manera, Dios, podamos estar atentos al consejo de tu palabra que tienes para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por nuestros hermanos que estamos aquí presentes, mi Dios, como de igual manera por aquellos que vienen en camino, mi Dios amado, tráelos con bien hasta este lugar. En el nombre de Jesús, para que estén juntamente con nosotros, Dios, en este momento, en este tiempo, exaltándote y bendiciendo tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ir al tema del día de hoy, amén, de escuela dominical. Y hoy estaremos viendo acerca de nuestra adopción como hijos, amén. Acerca de nuestra adopción como hijos. Y vamos a leer lo que dice en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Yo le hago una pregunta a usted el día de hoy. ¿Cuántos el día de hoy se consideran hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos se consideran hijos? O sea, ¿se llegará a ser hijo porque venimos a la iglesia? No, ¿verdad? ¿Se llegará a ser hijo porque escucho alabanzas? No, tampoco. La palabra nos enseña que todos aquellos que son y se consideran hijos son aquellos que obedecen la palabra de Dios. Amén. Son aquellos que obedecen prácticamente a su palabra y que viven conforme a su palabra. No hablamos de una perfección, amén. No hablamos de ser perfectos, sino más bien hablamos de cada día tener ese esfuerzo, esa intención de cada día parecernos más a Cristo, estar más apegados a su palabra, vivir con una vida agradable delante de sus ojos, amén. Y entonces es ahí prácticamente lo que nos hace tener esa convicción de ser hijos de Dios, amén. Porque tristemente hay una corriente popular, ¿verdad?, de pensamiento donde se llega a decir que todo el mundo, todo ser humano es hijo de Dios, pero la realidad es que no, amén. La realidad es que esto no aplica así. Para llegar a ser hijo de Dios, en su palabra lo enseña, primero hay que recibirle a Él, amén. Hay que reconocerle como Señor, amén. Después dice la palabra que los que creen en Él, amén. Entonces, si alguien no cree en Dios, si alguien no cree en su palabra, ¿cómo puede ser constituido o cómo puede ser llamado hijo de Dios si realmente no está creyendo? Amén. Entonces hay que recibirle, hay que creer en Él y posteriormente uno viene a ser constituido por Dios como uno de sus hijos. Amén. Pero yo no puedo ser llamado hijo de Dios
y ni siquiera tengo la más mínima intención prácticamente de obedecer su palabra. Amén. Entonces, para poder ser llamado o para poder ser constituido hijo de Dios, prácticamente yo tengo que hacerme una persona, un cristiano, amén, que obedece la palabra del Señor, que se esfuerza por obedecer la palabra del Señor, y entonces poder ser constituido hijo de Dios, porque yo he admitido, he reconocido la autoridad de mi Padre. Amén. Y es ahí entonces donde yo puedo ser llamado hijo de Dios, no por la gente, sino por Dios mismo. Amén. Muy bien. Vamos al libro de los Romanos. Amén. Vamos a leer algunos versículos de la carta a los Romanos. Y aquí el que esté tomando nota, amén, nota las citas bíblicas el día de hoy. Estaremos viendo varias de ellas. Y la primera que estaremos viendo es Romanos 8:23. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 23. Gloria a Dios. Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Ahora vamos a ir a Romanos 9:4. Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas. Amén. Pero aquí en este pasaje bíblico usted va a encontrar, al leerlo todo, que prácticamente nosotros venimos a ser adoptados y venimos a ser prácticamente constituidos como hijos de Dios. Amén. Vamos a ir también a Gálatas 8:15. A Gálatas, 4:5. Gálatas 4:5. Amén. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a explicar los pasajes, amén, que estamos leyendo ahorita. Vamos a hablar de Gálatas. Por ejemplo, cuando Pablo va y predica a los de Gálatas, amén. Cuando va y predica a Gálatas, Pablo lo hace porque los de Gálatas estaban bajo la ley, amén. Y estaban viviendo prácticamente una cuestión donde Pablo viene y les predica la gracia. Cuando les predica la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vienen los judíos y comienzan a predicarles la ley, amén. Y entonces ellos, y entonces ellos comienzan a seguir la doctrina de los judíos y comienzan a llevar una doctrina totalmente diferente a la que Pablo les había hablado. Pero posteriormente Pablo vuelve a visitarlos y entonces le dice, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Quién los ha engañado? Entonces, Pablo viene y les predica que había una adopción de hijos para ellos, o que eran constituidos hijos de Dios prácticamente por la cuestión del sacrificio de Cristo Jesús, y en la cual nosotros somos aceptos delante de Dios por el sacrificio de Cristo, y que de alguna manera por medio de ese sacrificio venimos a ser adoptados como hijos de Dios. Amén. Entonces de alguna manera Pablo, cuando les predica esto a Gálatas lo cree al principio, pero posteriormente vuelve a la doctrina de los judíos, y entonces ellos comienzan prácticamente a dudar, a tener esa incertidumbre de lo que Pablo en algún momento les había hablado. Pablo viene y los exhorta y los vuelve a encaminar a la doctrina del Señor Jesucristo, amén, del Evangelio, y a esa adopción que tienen como hijos. Por eso Pablo le dice en este versículo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Amén. Es decir, estaban bajo la ley y estaban prácticamente volviendo a la doctrina judía de la ley, pero Pablo viene y los vuelve a reivindicar a la doctrina donde el Señor Jesucristo nos redime. Amén. Y de alguna manera nosotros somos constituidos como hijos de Dios. Amén. Ahora, en este punto es importante que nosotros tengamos bien y seamos conscientes de esto. Amén. Aunque Israel
en este momento su corazón está endurecido para con el Señor Jesucristo, no le reconocieron desde un principio y hasta el día de hoy siguen caminando bajo la ley, aún así llegará el momento en el que Dios trate con ellos, amén, y que ellos le reconozcan y vengan a Él, amén. Pero para nosotros, los que somos constituidos hijos de Dios, prácticamente nosotros tenemos el derecho como hijos y hemos sido constituidos hijos de Dios por el hecho de haber creído en Él y por el hecho de haber prácticamente entregado nuestras vidas a Cristo. Y esa es nuestra convicción y eso es en lo que hoy usted y yo caminamos, amén. Ahora, todo el mundo puede llegar a ser hijo de Dios. La realidad es que todo mundo puede llegar a ser hijo de Dios siempre y cuando todo el mundo reconozca al Señor prácticamente como su Salvador y entonces obedezca su palabra y entonces ahí será constituido hijo de Dios porque creyó en Él, amén, y porque obedece su palabra, amén. Mientras una persona no obedezca la palabra, mientras una persona no le reconozca, mientras una persona no se entregue a Él, nunca podrá ser constituido un hijo de Dios, amén, porque para ser hijos hay que reconocer la paternidad, amén, y esa paternidad es nuestro Dios, amén. En un tiempo usted y yo estábamos huérfanos, éramos huérfanos, no teníamos padre, amén, porque no estábamos en el camino del Señor, porque no reconocíamos al Señor y hacíamos lo que bien se nos venía en gana, ¿cierto o no? Entonces, en ese momento, cuando usted y yo estábamos en esa condición, prácticamente usted y yo no teníamos paternidad, no teníamos padre. A lo mejor conocíamos que había un Dios, sabíamos que había un Dios en el cielo, ¿verdad? Y que de alguna manera creíamos a nuestra manera en Él, ¿verdad? Pero de alguna manera el Señor viene y se nos presenta a nuestra vida, toca nuestro corazón, nos entregamos a Él, venimos a sus caminos y entonces comenzamos nuestra vida como hijos de Dios, amén, una vez habiendo creído en Él y habiendo sido prácticamente redimidos por Él, amén. Pero antes de eso, mi hermano, no éramos prácticamente, no podíamos ser llamados hijos de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. Hoy en día están nuestros hijos, ¿verdad?, en la casa. Hoy en día tenemos a nuestros hijos en casa, nacieron en el Evangelio, somos una familia cristiana, ¿verdad? Quizá, pastor, mis hijos todos nacieron cuando yo ya estaba en Cristo y hoy en día... Pero le hago una pregunta, ¿usted cree que porque usted ya se volvió cristiano y usted tiene la convicción de ser hijo de Dios porque obedece a su Padre, porque usted camina prácticamente en el Señor, ¿usted cree que por ese hecho sus hijos ya son hijos de Dios? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque sus hijos en algún momento tienen que tomar su decisión de servir al Señor. Amén. De entregar su vida a Cristo. El día que Cristo venga por su pueblo, nuestros hijos no van a irse con el Señor porque son nuestros hijos y porque yo fui cristiano. Ah, pastor, es que como usted es pastor, cuando venga Cristo se va usted con Cristo y toda la iglesia juntamente con usted. No, realmente no. Esto es prácticamente por cada uno de manera individual. Amén. Cada uno tiene que tener su convicción de caminar en obediencia hacia su Padre, quien es Dios. Amén. Y en esa obediencia, en ese reconocimiento, en esa entrega, entonces cada cristiano de manera individual prácticamente irá al cielo con Cristo. Amén. Con su Señor, porque creyó en Él, porque caminó conforme a su palabra y porque decidió prácticamente que Él fuera su Padre y la convicción de uno ser su hijo. Amén. Entonces nuestros hijos en algún momento tienen que tomar su decisión de entregar su vida a Cristo. Nuestros hijos en algún momento tienen que tomar su decisión de bautizarse. Nuestros hijos en algún momento tendrán que tomar su determinación en su vida de ser y ser constituidos hijos de Dios por haberle recibido a Él y por haberle reconocido y haber creído en Él. Amén. Y entonces ahí es cuando nuestros hijos serán hijos de Dios. Amén. Por su convicción y por la forma en cómo ellos han determinado servir al Señor. Amén. Entonces, de alguna manera llega el momento que crecen los hijos, tienen uso de razón, son conscientes de lo bueno y de lo malo, saben prácticamente que necesitan tomar una decisión en su vida y ahí es donde ellos prácticamente van a decidir si servir al Señor o no servirle a Él.
Amén. Pero en el momento ellos tienen que tomar su decisión. La palabra es bien clara. El Señor va a venir, va a tocar su vida, va a tocar su corazón, los va a llamar, ¿verdad? Y de ahí esa manera viene la restauración y la regeneración en la vida de cada uno de ellos. Pero de alguna manera, si ellos no quieren prestar atención a lo que Dios prácticamente quiere para sus vidas, pues ya es determinante para cada uno de ellos. Amén. Gloria a Dios. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Quiero hablarle de un punto importante de cómo es que esto de ser hijos de Dios viene a ser o viene a tener ese efecto en nuestras vidas. Amén. Y yo le quiero hablar de uno de los poderes de nuestro Dios, que son 5, ¿verdad? Pero hoy nada más vamos a hablar de uno, de cómo es que opera ese poder en la vida de nosotros. Y el poder del cual le quiero hablar el día de hoy es de un poder llamado el poder de Dios, exousia. Amén. El poder exousia de nuestro Dios, con X, exousia, amén, es un poder que es la autoridad de nuestro Dios. Amén. La autoridad de nuestro Dios. Este poder prácticamente opera en nosotros porque es un poder de nuestro Dios que es un derecho, amén, que nos da ese derecho de ser constituidos hijos de Dios. Es un poder que Él ejerce prácticamente con nosotros, donde con su autoridad legítima que Él tiene, nos ha constituido hijos de Él, amén, por ese poder que Él tiene. ¿Se puede llamar un poder jurídico? Sí. ¿Se le puede llamar un poder legal? Sí, porque Él dice la palabra del Señor que el acta de decreto que nos acusaba, o que el acta de decreto que era el argumento que el enemigo usaba para no permitirnos o decir, Él no es tu hijo porque me pertenece a mí, ¿verdad? Esa carta de decretos que nos acusaba o que nos hacía no ser hijos de Dios, prácticamente con ese poder exousia que Él aplica hacia nuestra vida, con ese poder legal o ese derecho legal que Él ejerce en ese juicio que un día se hizo, ¿verdad? Que de alguna manera Él peleó por nosotros, Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario y Él puso una nueva acta de decreto donde decía, y todo aquel que crea en mí será salvo. Amén. Entonces, esa acta de decreto, ese poder legal que Él aplicó en ese momento, es el mismo poder legal que Él aplica para con nosotros. Amén. Y con ese mismo poder, en su autoridad y en su derecho legal, nos ha convertido sus hijos por la forma en cómo Él opera en el poder legítimo que Él tiene. Amén. Ahora, ese poder que Dios aplica para con nosotros, nos delega una autoridad conforme a su voluntad. Amén. Ahora yo le pregunto, en base al tema que estamos hablando el día de hoy, ¿cuál es ese poder y esa voluntad que Él nos delegó a nosotros? Ser hecho hijos de Dios. Amén. Ser hechos hijos de Dios. Entonces, usted tiene una autoridad el día de hoy. Usted tiene un derecho el día de hoy. Amén. ¿Cuál es ese derecho y esa autoridad? De ser llamado hijo de Dios. Amén. Y como usted ha sido llamado y es llamado hijo de Dios, dice la palabra del Señor que usted y yo somos coherederos juntamente con Cristo de esas bendiciones que prácticamente hoy nos pertenecen a usted y a mí. Ahora, yo le pregunto a usted, ya lo hemos hablado muchas veces, ya lo hablamos en algún momento, ¿cuáles son esas bendiciones que hoy tenemos en Cristo Jesús, de las cuales somos ya coherederos juntamente con Cristo? ¿Millones de dólares en el banco? ¿Casas allá en el Caribe? ¿Una mansión allá en Islas Caimán? No, ¿verdad? No hablamos de cosas materiales porque le vuelvo y le menciono. Si hablásemos que la bendición de Dios son cosas materiales, lo material es perecedero. Entonces las bendiciones de Dios también son perecederas. Amén. No, las bendiciones que hoy usted y yo tenemos el día de hoy, prácticamente la primera de ellas es ser llamados hijos de Dios. Amén. Ser hijos de Dios. Después la otra, pues es la salvación. Y luego sería la gracia derramada a nosotros, el perdón de nuestros pecados, la redención que hoy tenemos en Cristo Jesús, que aunque siendo pecadores, prácticamente seguimos siendo sus hijos. Amén. Porque el pecado que muere en nosotros no dejará de estar en nosotros hasta que Cristo venga y nos transforme
este cuerpo corrupto y lo cambie por incorrupción. Amén. Entonces, de alguna manera, aunque en nuestro cuerpo todavía mora la naturaleza pecaminosa, aún así, en el amor, la misericordia, el perdón y en la bondad de nuestro Dios, aún así con esa naturaleza pecaminosa que mora en nosotros, somos constituidos y somos hijos de Dios. Amén. Por el hecho de haber creído en Él. Amén. No por otra cosa. Oh, pastor, es que tengo que hacer méritos, No, esto no es así. Esto es por el hecho de haber creído en Él. Somos constituidos hijos de Dios. Amén. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Amén. Imagínese usted que vengan y le digan a usted, ¿tú quieres ser hijo de Dios? Sí. Tienes que portarte perfectamente bien para ser llamado hijo de Dios. ¿Usted podría hacerlo? Ni nuestros hijos se portan perfecto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, porque mi hijo no se portó bien, ya no es mi hijo. ¿Sí? ¿Será así? Mi hijo se portó mal en la escuela, se portó mal en la casa o hizo algo que está inapropiado. Por el hecho de que ya hizo eso, ya no eres mi hijo. ¿Será que eso aplica así? ¿Verdad que no? Imagínense cuántas veces dejarían de ser nuestros hijos y luego después volver a ser nuestros hijos, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De cómo va el juego, no? Entonces con nuestro Dios es igual. Nuestro Dios sabe que vamos a pecar, sabe que vamos a fallar, pero por el hecho de haber creído en Él, en su derecho legal y esa autoridad legal que Él tiene hacia con nosotros, por el hecho de haber creído, Él dijo, el mundo y el diablo ya no tiene más potestad en Él, sino que ahora es mi propiedad porque hoy yo lo constituyo mi hijo legítimo. No como luego dice, no, es que es el hijo putativo, luego dice, no, un hijo adoptado, un hijo esto. No, ahora es mi hijo legítimo, porque en mi derecho legal, en mi autoridad legal y prácticamente en la soberanía de nuestro Dios, Él hace y puede hacer ese derecho de hacernos sus hijos y no quedar como el derecho legal que hoy conocemos, ¿no? Que alguien va y adopta a un hijo, ¿verdad? Que es una labor muy llena de amor, ¿verdad? Una acción muy llena de amor. Pero de alguna manera la adopción está como un documento legal únicamente. Pero con nuestro Dios trabaja totalmente diferente. Porque no trabaja con un documento únicamente que dice que somos sus hijos, sino que dice la palabra del Señor que Él nos injertó en el buen olivo y que prácticamente, legítimamente, en su sangre, somos constituidos sus hijos. Amén. Y ahora dice la palabra que en nosotros corre la buena savia. Somos injertados en el buen olivo, habiendo sido olivo silvestre, o somos injertados en el buen olivo y ahora corre en nosotros la buena savia. Y ahora damos buenos frutos, porque nuestro Padre es Dios y Él produce en nosotros que demos un buen fruto. Amén. Hasta aquí vamos bien, familia. Preguntas, dudas, ya sabe que al final las respondemos todas. Amén. Entonces, ya nada más para cerrar. El derecho legal que hemos recibido de nuestro Dios, amén, de ser constituidos sus hijos, sobrepasa en lo absoluto lo que hoy conocemos, la adopción en el área terrenal. Amén. Sobrepasa en lo absoluto todo eso. Y automáticamente al haber creído en Él, al ser constituidos sus hijos, prácticamente en nosotros corre su sangre, somos prácticamente parte de Él, parte de su pueblo, de su familia, de su nación, y compartimos prácticamente bienes espirituales que Él ha dado a nosotros. Amén. Y uno de ellos es prácticamente la salvación, el perdón, y otro de ellos será en algún momento, en un futuro, que disfrutaremos de la eternidad. Seremos eternos juntamente con Él. Amén. Entonces, este hecho de que Él nos haya hecho sus hijos, prácticamente sobrepasa ciertamente el entendimiento humano, sí, porque no es un derecho legal terrenal como el que conocemos el día de hoy, sino que es un derecho legal espiritual, donde nuestro Dios nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable y nos ha constituido sus hijos, y un día lo va a declarar públicamente que seremos prácticamente su pueblo, su nación prácticamente, y habitaremos juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sin más que añadir a esto, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para usted. Amén.
también para los que están en redes sociales. Y nos vemos la próxima semana con una próxima enseñanza. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y los que estamos aquí responderemos